saberte ver, saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. La educación ha estado ligada de manera indudable a los medios, ya que ellos constituyen una condición de posibilidad de la educación, pero no algo que la determina. Y además, esos medios dependen de la cultura que los utiliza. ¿Qué se entiende por televisión educativa? ¿Qué iniciativas se han fortalecido en la región? De esto hablaremos en esta emisión. La concepción entonces de la televisión educativa es importante, digamos, determinar qué se entiende desde un canal como Teleantioquia por televisión educativa, porque hay muchos contenidos y programas que podrían llamarse educativos porque están dando una información que puede servir para la formación del público, etcétera, etcétera. Sin embargo, digamos, sí es importante establecer una reflexión si hay una producción de contenidos específicos con una búsqueda educativa propia desde el canal y no simplemente nombrar como educativos algunos de los programas que se realizan que terminan siendo un poco más de entretenimiento que realmente con un propósito educativo. Es decir, la televisión internacional nos ha dado muchos ejemplos de que la televisión educativa no necesariamente tiene que reñir con la calidad estética y narrativa de los contenidos. A ver, digamos, esto empezó más o menos en el año 90 en Confama y se extendió más o menos al año 98, o sea, siempre fueron casi 8 años de trabajo pues en televisión educativa. Todo era inversión de la caja, o sea, la caja invertía parte de lo que destinaba a algunos rubros a, digamos, a la promoción y prevención. Entonces había unos temas que eran directamente relacionados con la salud, entonces era prevención de las enfermedades, estilos de vida saludable y los otros temas que tenían que ver como con las otras unidades de la caja, que recreación, que cultura. Entonces la caja era pues la que sostenía eso. Y una cosa que fue importante y fue que nos hicimos programadores de Teleantioquia. Nosotros llegamos a tener alrededor de 5 programas, algunos eran diarios, o sea que era bastante vasto la producción de contenidos educativos. Nosotros hicimos alrededor de 4.000 programas en esos 8 años, pero no solamente se hacían programas de televisión, se hacían también periódicamente teleconferencias, donde se invitaban expertos de temas y se convocaba a comunidad que estaba relacionada con ese tema. Más o menos las conferencias era una mensual, pero esto también estaba relacionado con otra estrategia que tenía la caja, que era la cultural. Entonces también nosotros hacíamos toda la programación de cine, de los cineforos. Entonces no solamente era lo que teníamos en televisión, sino también los cineforos y todo, digamos, convergía en una política educativa dentro de la caja. Hay posibilidades en la experiencia que nosotros tenemos. En el grupo hemos adelantado procesos de formación en los que hemos tratado de hacer pues como uso de casi todas las alternativas posibles. Hemos utilizado el audiovisual para hacer instrucción, ¿cierto? O lo que has llamado teleclase, hacer instrucciones. Una persona da una charla, una conferencia, las demás personas toman nota. Hemos utilizado los recursos que nos da ese gran campo. Siento que en el país pues es cada vez más explorado, pero seguimos en deuda de sacar provecho de todas las enseñanzas que nos da, que es el del eduentretenimiento. En el país hay una historia de productos de entretenimiento pues exitosa, pero desde la parte académica, desde propuestas que se piensen de los canales, siento que es un campo descuidado. De hecho, en el mundo académico hay autoridades en eduentretenimiento que son colombianos.
y que se la pasan todo el año viajando por el mundo, orientando estrategias de entretenimiento en la India, en África, en el sudeste asiático, y acá en Colombia no estamos haciendo nada. Ellos vienen una vez al año. El profesor Rafael Obregón de la Universidad del Norte es una autoridad, trabaja con la Organización Mundial de la Salud, que ahora está con Naciones Unidas, y es una de las personas que más sabe de entretenimiento en el mundo, aplicado al campo de la salud. Por medio de la televisión se pueden ofrecer modelos de vida que permitan identificación social, proponer formas de percibir, construir y representar puntos comunes de referencia mediante una función cultural que se activa no por los contenidos, sino por las formas de comunicar, por las voces y los estilos que representan. Conozcamos algunas experiencias de la Gobernación de Antioquia en contenidos que se emiten por Teleantioquia y las iniciativas que tiene Canal Universitario. Yo pienso que la televisión educativa, o que toda la televisión mejor, educa. Puede educar bien y puede educar mal. Y ya pues era una decisión del televidente tomar un contenido que le sirva o que no le sirva. Desde la Gobernación de Antioquia nosotros pues trabajamos a diario, tenemos una importante parrilla de programación en el canal, donde tenemos contenidos que van desde lo cultural, que pasan por el entretenimiento necesariamente, que pasan por lo educativo, entendiéndose lo educativo como insumos que le podemos dar al televidente para que tenga mayores argumentos a la hora de expresarse, de compartir conocimientos de la región, mantener enterado de lo que está ocurriendo tanto en el departamento pues, como a su alrededor, ¿cierto? Entonces, nosotros desde lo educativo podríamos dar algunos ejemplos. Yo podría dar algunos ejemplos de lo que estamos haciendo hoy en la Gobernación con lo educativo. La franja de las 8:30 de la noche es una franja donde ponemos contenidos que van en dos direcciones. Lo primero es que entretengan. Si un programa de televisión no entretiene, por más educativo que sea, tampoco va a cumplir la función de educar. Entonces, mezclamos lo educativo con el entretenimiento y hacemos una mezcla que es la que hoy vemos en programas como Domicilios Antioquia, que tiene un alto contenido de humor, a lo legal, que raya pues con el sarcasmo y la ironía frente a las ilegalidades que comete la gente, pero le enseña a la gente, además de divertirla, cómo la cultura de la ilegalidad puede convertirse en una cultura legal. Estudiar vale la pena, con historias de personas que han pasado por las universidades, pasado por institutos de educación y transforman su vida con la educación. Le enseñamos cómo se educan y qué beneficios tienen para su vida, ¿cierto? Esas son como las dos líneas que podríamos, o que podría yo señalar frente a la televisión educativa que hacemos aquí. El acercamiento que hacemos desde Canal U al tema de televisión educativa es a partir de dos palabras claves, que es la divulgación cultural y científica y la apropiación social del conocimiento, que tiene que ver con llegar a esos personajes y realmente saber si están apropiándose de eso, de ese mensaje que les estamos mandando. En Canal U hacemos énfasis en el tema educativo, a pesar de que pues, tratamos de cumplir con esos tres objetivos de los medios masivos, pero con dos palabras claves que son la divulgación cultural y la divulgación científica, como llevar el mensaje de lo que están haciendo las universidades hasta los hogares de los universitarios, pero también con el tema de apropiación social del conocimiento. Y en ese tema de apropiación social del conocimiento y en televisión, concebimos o pensamos que la televisión no puede funcionar por sí sola, entonces aprovechamos otros medios, incluso medios desconectados, o sea, el tú a tú, ¿cierto?, para dictar talleres, charlas, capacitaciones, para llegar a los barrios, para llegar a las universidades y poder entonces cumplir con ese objetivo de llevar el conocimiento hasta esas personas que son posiblemente televidentes del Canal U. Nosotros con las nuevas tecnologías, digamos, hacemos una mezcla, ¿cierto? Sin embargo, esa mezcla todavía no es contundente. O sea, nosotros no podríamos decir que a través de las redes sociales educamos con los contenidos que hacemos para la televisión. Todavía eso está por explorar. Más es como una especie de casi de parrilla de programación la que vos ves en Twitter, en Facebook, en Instagram,
que ves en las redes sociales lo que está pasando en la televisión, pero las redes todavía no se han articulado muy bien a la producción audiovisual que se hace pues, en canales, por ejemplo, como Teleantioquia. Hay iniciativas que le podrían decir a uno, ahí hay un futuro para hacer algo, ¿cierto? Iniciativas que le permiten a uno, con los medios de comunicación existentes, tener conexiones en diferentes puntos del departamento del país, unirlos y hacer que la gente llegue al contenido por televisión y pueda aprender algo de ahí. Pero yo creo que falta mucha exploración pues, para decir que ambas herramientas se mezclan para hacer que el contenido sea educativo. Para hablar de televisión educativa, primero hay que preguntarse si realmente existe una televisión educativa. Hay 3 objetivos que siempre se hablan en los medios masivos de comunicación, y es que todos deben informar, formar y entretener, ¿cierto? Entonces, toda la televisión posiblemente pueda ser educativa. Algunos tenemos como objetivo llevar conocimiento hasta los hogares, en este caso pues de universitarios, en el caso Canalú, pero cualquier televisión está generando un conocimiento adicional. Ya no nos vamos a poner pues con un cuento ético si bueno o malo, pero está generando un conocimiento porque cumple con esos objetivos. El entretenimiento y la información desde los medios sirven para formar una opinión subjetiva sobre los mensajes y diversidad de sentidos que por allí circulan. Entonces, por ejemplo, en algunos procesos del SENA, había que enseñar cosas relacionadas con las teorías con la teoría del color o con el asunto del espectro electromagnético para algunos estudiantes de cosas relacionadas un poco con la ingeniería electrónica. Bueno, entonces tratábamos de encontrar como la fundamentación de las cosas científicas que fuera de interés general. Hacíamos unos programas de 5 minutos, se emitían por Teleantioquia y bueno, disfrutábamos mucho haciendo ese trabajo. Tratábamos de hacerlo de forma que fuera muy agradable, muy entretenido. Entonces, de alguna manera podemos decir que era televisión educativa, pero a la vez era televisión de interés general. Y procurábamos que no fuera, por esa razón, o sea, que tuviera esos apellidos y que esos apellidos no implicaran el otro que tenía de suyo, con el que cargaba de antemano, que era televisión aburridora, ¿cierto? Procurábamos que fuera entretenida. Creo que lo logramos en muchos casos, creo que en otros tal vez no. Hicimos cosas muy bonitas, hicimos otras que yo no defendería. Pero bueno, era digamos, la escuela en la que estábamos y era el trabajo que se hacía. Y el SENA no era la única institución que le apostaba a eso. Entidades como Confama también le apostaban por lo menos al video didáctico, y creo que también llegaron a tener espacios en los canales para emitir su programación. Como el público usuario de Confama es el público en general, entonces también tenía Confama, por decirlo de alguna manera, una audiencia que era el público general, ¿cierto? La gente común y corriente. Recordemos que Confama tiene también muchos programas educativos, muchos proyectos de carácter pedagógico con los usuarios de la tercera edad, con los trabajadores, programas de unos temas como de recreación. Primero tenía pues todo el público de Confama, o sea, el público de Confama es un público que es muy allegado a la caja, que quiere mucho a la caja, entonces cualquier cosa que la caja les da, pues siempre lo toman bien. Y no solamente eso, sino que todas las grabaciones se hacían en todas las sedes de Confama que están distribuidas en todo el Valle de Aburrá y en algunos sitios fuera del Valle de Aburrá. Entonces había una cercanía muy grande con ellos y la sintonía era impresionante, lo que nos llegaba, y fuera de eso nosotros poníamos todo ese material al servicio de la gente. Entonces estaba en la mediateca, la gente los podría prestar, y fuera de eso nosotros hacíamos divulgación constantemente de lo que íbamos a hacer. Entonces habría afiches, volantes, todos los medios de comunicación de la caja estaban en el servicio de los programas de televisión. Entonces en el periódico salía también, digamos, información
que complementaba lo que salía en los programas de televisión y había una planeación muy buena. Por ejemplo, en el periódico a veces salían cosas que se trataban en el programa, pero se profundizaba en ciertos aspectos que en el programa de televisión no. Nosotros entendíamos que el programa de televisión era sobre todo para motivar a la gente a que cambiara cosas o a que aprendiera cosas o a que cambiara conductas. Entonces era como, digamos, un trabajo muy integral de todos los medios propios de Confama más el canal, y fuera de eso todos los contenidos también se le facilitaban a otros canales. La televisión digital terrestre lo que ha posibilitado es que la teleclase ya no sea un escenario de una sola vía. Antes, ¿qué pasaba? Entonces las personas iban a los telecentros, veían la clase, en el caso colombiano, y luego al terminar la clase un estudiante de bachillerato que estuviese terminando su bachillerato en lo que llamábamos el proceso de alfabetización, era un requerimiento para graduarse, entonces hacía como la tutoría. Entonces decía, bueno, ¿qué dudas tienen? Yo trato de resolverlas. Difícilmente uno tenía comunicación con la persona que daba la clase. Y el que daba la clase lo único que podía hacer era dar una clase. Ahora es distinto con esta tecnología. Te puedes apoyar en otros recursos, ¿cierto? A la gente se le puede enviar, es decir, ellos pueden hacer consultas haciendo uso del televisor, pueden utilizar videojuegos o animaciones, simulaciones. Las simulaciones son un dispositivo muy poderoso en la enseñanza, por ejemplo, de las ciencias. Entonces, tanto para quien hace la teleclase como profesor, como para quienes se benefician de esa tecnología como estudiantes, el panorama ahora es muy distinto y creo que está enriquecido gracias a estas nuevas tecnologías. Y lo que nos dice pues, la revisión de literatura y de las investigaciones que se han hecho en los últimos 10 años es que en el mundo esta tecnología se está aprovechando para hacer teleeducación de nuevo. Yo no diría teleclase, yo le daría el estatus de teleeducación, porque la teleclase es una instancia muy puntual del proceso formativo que casi que ya está mandada a recoger hasta en la presencialidad. Ya los estudiantes y los profesores como que no hablan de clase. Estos modelos pedagógicos recientes pues tratan como de reformular esa instancia en la que uno se para y habla y los otros escuchan. Las estrategias comunicativas se han fortalecido con el aporte de muchas disciplinas del saber y se han vuelto factores clave en el manejo del poder y el desarrollo de la dinámica social. Se debe reflexionar en el uso que debe darse a la televisión, en la definición de su programación y su participación democrática en este espacio. Está lo del entretenimiento y también está lo del uso de la televisión como para hacer encuentros o telepresencialidad en procesos formativos. Y hemos visto que mezclar como todas las cosas, es decir, no apostarle solo a lo de entretenimiento como una forma de innovar en narrativas y hacer que lo educativo entretenga y que lo que entretiene eduque, sino también darle lugar a la instrucción porque a veces es necesaria, ¿sí? Y hace falta pues, en el contexto de lo que son procesos formativos de calidad. Pero sin duda, claro que el ejemplo coreano en materia de factura, de propuestas estéticas innovadoras y técnicas que sacan provecho de lo que nos dan estas tecnologías, es paradigmático hoy en día. Es decir, vamos a hacer buenos productos educativos, pero hagámoslos de calidad e innovemos, tanto en la narrativa y la estética como en la técnica. Al contar la historia de Corea en tercera dimensión, no va a ser algo que atraiga al público y pues, si la gente lo ve, sin duda alguna va a quedar algo formativo ahí instalado en ellos. Mucha gente dice, hombre, pero es que la televisión que ustedes hacen no educa, ¿cierto? Pero si uno revisa la programación del canal, en el canal le enseñan a uno que Antioquia tiene mar, ¿cierto? Hay mucha gente del departamento que no sabe que en Urabá hay mar o que no sabe que Urabá es Antioquia. Eso es educar. Esos son datos que le estamos dando a las personas y que a través de historias interesantes, entretenidas, hacemos que estas personas vayan hasta el territorio a través de la televisión y pues que se llenen como de ese contenido. Creería yo que el televidente de la televisión pública, cuando llega a los canales como Teleantioquia, debe llegar con una disposición no solamente a ver el amarillismo al que estamos acostumbrados en la televisión, al de la violencia, al de la sangre, al de las imágenes fuertes, en fin, sino con una disposición a aprender y a construirse también desde lo cultural, porque la cultura en la televisión pública, digamos que es como el eje que articula que sea o no
educativa. Yo creo que Canal U como canal está concebido más que televisión educativa solamente como un canal de un segmento que es universitario, ¿cierto? Donde hay programación educativa, pero también hay programación cultural, hay programación netamente científica, hay programación de entretenimiento con un trasfondo académico. Canal U ha tenido la experiencia de ensayar, de practicar el tema de educación a través de diferentes plataformas con proyectos como Ágora, proyectos como Todos Somos Historia, incluso 1, 2, 3 por mí, que trabaja el tema de niñez y que lleva 2 temporadas, o el más reciente del año pasado, que fue un gran proyecto que se llama En este cuento todos cuentan, donde vamos a las comunas, dictamos unas charlas de prevención del embarazo adolescente, pero también hacemos unos documentales y mostramos esos documentales por televisión. Entonces, como que el tema de apropiación social del conocimiento no se queda solamente en la pantalla, sino que tiene como 360 grados. O sea, estamos dándole una experiencia a su usuario para que realmente se forme en algo. En este caso específico, en el tema de prevención del embarazo adolescente. La televisión puede desarrollar procesos de educación y formación por el solo hecho de tener la posibilidad de presentar en pantalla escenarios más atractivos y vistosos que los que puede construir un maestro en el aula. Está por debatir la eficacia. Para esto, se debe posibilitar la participación del receptor en su construcción y promover un uso didácticamente creativo del medio. Me parece que desde el punto de vista de la educación formal, estamos hablando de los procesos de preescolar, primaria, secundaria y universitaria, las apuestas no han sido claras. Me parece que todavía no se ha pensado un esquema claro, una política estatal clara que vincule el tema de los medios frente a esos procesos. La vez que se hizo, como ya lo mencioné, no fue exitoso y tal vez eso también dejó, digamos, como una marca, una huella profunda, y es la prevención de que por ahí no es la cosa, de que por ahí no funciona, se sigue privilegiando la idea del maestro, etc. Cosa que me parece saludable porque no podemos transferir la obligación que tenemos de un esquema educativo donde hay alguien que educa y entregarle a la tecnología la labor de educar. Eso pues me parece un contrasentido y eso pues me resulta absurdo, porque la educación es una actividad fundamentalmente humana, entonces no puede perder ese carácter. Lo que hace falta es como ingenio para crear, digamos, las condiciones y las plataformas que permitan eso. Se podría explorar muchísimo más, creo yo, en televisión. La televisión educativa, ya cuando se le dice televisión educativa, como que se encierra, o la gente cree que va a haber un profesor dando clase en un tablero, y eso no es educar. Uno se sienta a ver televisión buena y mala, y la buena te puede enseñar unas cosas y la mala también te puede enseñar otras cosas. Entonces es simplemente el criterio y de saber también qué absorber. Toda la gente que se sienta al frente de un televisor es una espuma. Entonces, como espumas, hay que saber elegir muy bien cuáles son los contenidos. ¿Qué pasa? Canales, por ejemplo, como Teleantioquia, no tienen el mismo rating de canales como Caracol o como RCN. ¿Qué ven en RCN? Novelas de narcotraficantes y espectáculos donde el pan del día es la pelea entre uno y otro, ¿cierto? Entonces, cuando un televidente dice no hay televisión educativa, no es que no haya televisión educativa, es que no busca la televisión educativa porque, y puede sonar duro, a la gente no le gusta educarse en la televisión, le gusta solamente alimentar pues como ese amarillismo que hay pues en las personas, que todos lo tenemos de alguna manera, y que se ve reflejado, y que obviamente canales que buscan un bien económico siempre saben que hay un nicho y que siempre van a apuntar a ese tipo de contenido. No tenemos recursos, no avanzamos en el establecimiento de alianzas que facilitarían que esos procesos en el país. Nosotros se nos dificulta mucho pensar las cosas a mediano y largo plazo. Es un país en el que cuando uno desde el ámbito académico va a buscar lo que ya se llaman estudios longitudinales, son cosas que se hacen durante 5 o 10 años para hacer hallazgos interesantes, escasean. Porque incluso en el ámbito académico, como en el ámbito también de la administración pública y en el de la administración privada, en el laboral, todas las cosas se nos piden a corto plazo.
piense un proyecto y entonces tiene que ser a 1 o 2 años y así es difícil proyectar un escenario como el de la televisión educativa. Mira, si la alianza sector público, canales de televisión pública, universidades fuera mucho más sólida y consistente y derivara de proyectos a mediano y largo plazo, eso se resolvería. Porque en las universidades abunda el recurso humano, los estudiantes, ¿no? Y muchos estudiantes, por ejemplo, en las facultades de comunicación, dedican buena parte de su carrera a hacer cosas que no salen por ningún lado y que además no tienen impacto social, son ejercicios de práctica. Y en las facultades de educación muchos estudiantes piensan cosas y se quedan en el ámbito teórico porque no tienen cómo traducirlas en productos comunicativos interesantes que se puedan llevar a contextos escolares o contextos no escolares, ¿sí? Y los canales pues no hacen una apuesta por la televisión educativa porque no hay contenido y hacer contenido cuesta mucho. Yo creo que con el tema de las nuevas tecnologías hay muchísimo por explorar. En Canal U nosotros estamos conscientes de que somos un laboratorio permanente, pues es el canal de los universitarios, entonces es el lugar donde los universitarios experimentan, pero también tenemos un público objetivo que está constantemente cambiando más que otros. Entonces creo que las posibilidades a futuro son muchas, que va a haber mucho por hacer y que hay mucho por hacer y que realmente el tema de educación es de nunca acabar, entonces habrá nuevas formas de ver la televisión educativa con el tema digital y habrá nuevas formas de llegar a los usuarios en la educación y con todo el tema de colaboración, de las conferencias en línea. No sé, hay mucho por explorar y Canal U pues siempre va a estar ahí pendiente de estar a la vanguardia. Por Cotidiana, la televisión es más educativa en la medida que presente referentes más vitales, afectivos y locales para las audiencias. Más que una opción, la televisión es una necesidad para tener puntos de referencia en común. Y nadie se atreve a cuestionar su papel como agente socializador.